En esta ocasión voy a hablarles acerca del método de nodos. El método de nodos es un método en el cual se emplea para analizar un circuito en el cual tenemos más de una fuente, ya sea fuente de voltaje o fuente de corriente. El método de nodos sirve para hallar voltajes. Esto se basa, o su método está basado en la ley de corriente de Kirchhoff, en el cual menciona que la sumatoria de las corrientes que concurren en un nodo es igual a cero. Para hallar el voltaje de nodo, nosotros tenemos que poner un nodo que sea común tanto para A y para B. Y ese nodo nosotros lo vamos a llamar como un nodo de referencia y lo vamos a simbolizar como tierra. En el caso del voltaje de nodo, que es entre el nodo de referencia y el nodo A, y el nodo de referencia y el nodo B, vamos a tener cuatro posibles casos, 2 para A y 2 para B. Que el nodo A sea positivo con respecto a tierra, que el nodo A sea un voltaje negativo con respecto a tierra, y lo mismo con el nodo B, que sea positivo con respecto a tierra y negativo con respecto a tierra. También se da el caso de voltaje entre nodos, en el cual el voltaje entre nodos es el voltaje que existe entre dos nodos y en el cual al menos uno no es el nodo de referencia. Entonces, en este caso, en el voltaje de nodos, A puede ser un voltaje positivo, al igual que B. O puede ser que A sea un voltaje negativo y B también. O A sea positivo, B negativo, B positivo y A negativo. Un nodo es una conexión eléctrica en el cual concurren dos o más terminales. Para este caso de voltaje entre nodo, si tenemos un voltaje positivo, eso lo podemos simbolizar como una línea recta. Aquí un voltaje positivo y aquí un voltaje negativo. Si nuestro voltaje del nodo A y ese es nuestro voltaje del nodo B, si el nodo A es negativo, por ejemplo, menos 5 volts, y el voltaje del nodo B sea positivo, 10 voltios, el voltaje que va a haber entre A y B va a ser la suma, o sea, todo lo que existe entre menos 5 y 10 voltios, que son 15 voltios. Pero ahora, ¿cuál es positivo y cuál es negativo con respecto a este voltaje? Va a ser negativo el que sea más negativo. En este caso, el más negativo entre menos 5 y 10 es menos 5. Entonces, nuestro voltaje A va a ser negativo y B va a ser positivo. O esto igual lo podemos hallar con el voltaje mayor menos el voltaje menor. En este caso, el voltaje mayor es B, sería B menos A. Y esto nos da como resultado B, que es 10, menos 5 voltios, que esto es igual a 15 menos, o menos más, 10 más 5, 15 volts. Entonces, cuando yo ponga, si queremos medirlo ya de manera física, de manera real, si pongo la punta de prueba negativa de mi multímetro acá y la punta de prueba positiva en mi multímetro acá, me debe de marcar 15 voltios. Ahora, si los dos son positivos, tenemos una línea recta, 0 volts, 5 volts y 10 volts, nodo A. Entonces el voltaje entre nodos entre A y B va a ser el espacio que se encuentra comprendido entre 10 y 5 volts, que es 5 volts. Como bien sabemos, el voltaje es voltaje mayor menos voltaje menor. Tenemos que B es igual a B menos A. El voltaje sería 10 menos
5 volts. Entonces, al momento de poner mis puntos de prueba en el multímetro, acá la terminal común y aquí la positiva, me debe de marcar 5 volts. Para el análisis de los circuitos de manera teórica, nos vamos a basar del sentido convencional de la corriente, en el cual parte de cargas positivas a cargas negativas. Puntos para el análisis de nodos. Una corriente que entra a un nodo la vamos a considerar negativa. En este caso podemos poner un valor de corriente menos 2 amperes. Caso contrario, cuando salga del nodo, nuestra intensidad la vamos a considerar positiva. Y ahora, en el análisis de las fuentes dependientes o independientes de voltaje y de corriente, acá tenemos una fuente independiente de 5 volts. Ahora, si nuestra corriente fluye de cargas positivas a negativas o de más a menos, esta fuente da potencia. Ahora, si nuestra fuente tiene un sentido de corriente de negativo a positivo, absorbe potencia. En una fuente de corriente, llámese fuente dependiente o independiente, no adquiere una polaridad sin estar conectada en un circuito. Ahora, si se conecta a un circuito, supongamos que tenemos acá un camino resistivo, y si en este nodo hay un voltaje positivo y acá negativo, la corriente va a ir de más a menos, y quiere decir que esta fuente da potencia. Supongamos que esta tiene un valor de 3 amperes. Ahora, si el voltaje cambia y está polarizado, aquí como menos y aquí más, al partir de carga negativa y entrar a la positiva, esta fuente absorbe potencia. En la fuente dependiente o independiente de voltaje se cumple lo mismo, pero ahora en las fuentes dependientes de corriente, que se simboliza de esta forma, la flecha indica el sentido de la corriente. Esa fuente está controlada por factores del circuito, que puede ser voltaje o corriente. Supongamos 3 veces el valor de B dado en amperes porque es una fuente de corriente. Y ahora, en estado normal, sin conectar la fuente, no tiene polaridad, pero al momento de estar conectada a un circuito, sí. Pongamos que tenemos esta parte de un circuito. Entonces, si en este nodo tenemos un voltaje negativo y en ese nodo un voltaje positivo, entonces nuestra corriente va a partir de positivo, atravesando la resistencia y entrando a negativo. Entonces nuestra fuente da potencia, ya que siguiendo el sentido convencional de la corriente, de más a menos, da potencia. Pero en caso contrario de que no se encuentre polarizado así, aquí tenemos menos y aquí tenemos más. Nuestra corriente seguiría este camino, que va de negativo a positivo. Se dice que esa fuente, en una fuente independiente, como vimos, absorbe potencia, pero podemos cambiar el sentido de la corriente.
que venga así. Y ahora nuestra corriente va de más a menos. Pero para que no se altere nuestra ecuación, debemos de cambiar el signo al valor de la fuente. Entonces le ponemos negativo. Y ahora esa fuente da potencia. La corriente va de positivo a negativo.